Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del gran reto que tiene el órgano electoral de nuestro país. ¿Cómo deberán trabajar en estos meses de transición? ¿Qué trabajo deja listo el actual miembro del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, junto a quienes le han acompañado estos últimos años? Una de las magistradas continuará. Hablamos de Ana Paola Hall, pero ¿hasta dónde se ha logrado avanzar en el preparativo de los comicios primarios e internos de marzo del 2025 y lo que depara para la gran cita electoral de noviembre del próximo año? Julio, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. Buenas noches, Chendo. Un placer estar en el programa. Vea, cualquiera diría que es para preocuparse que el día que se va a convocar a elecciones primarias se cambian dos consejeros. Pero hay que aclarar hoy en día que en el Consejo Nacional Electoral hay suficiente institucionalidad como para decir que no importa quiénes asuman los cargos, sino que la ruta del Consejo Nacional Electoral ya está bien definida. La capacidad gerencial que hay dentro del Consejo Nacional Electoral, con todos los funcionarios que hay, los que hacen el trabajo puntual, está realmente bien definida. De manera que nosotros vamos a dejar aproximadamente el 10 de septiembre, vamos a entregar dos consejeros, vamos a entregar los cargos a los nuevos consejeros, pero ya a esa fecha estará organizadas todas las preparativos para las elecciones primarias. Entre esos preparativos para las elecciones primarias es elaborar los presupuestos de cada uno de los componentes que son necesarios para que el día de las elecciones llegue una maleta electoral a una escuela determinada en un determinado centro electoral. O sea que las nuevas personas que lleguen bajo la conducción de la experiencia que tiene la consejera Ana Paola Hall, no va a haber ningún problema, ni tampoco creer que pueden haber incertidumbres en que se pueden alterar los procedimientos que se dan en el proceso electoral. No, todo está muy bien calculado, muy bien programado, con un cronograma realmente efectivo y con niveles de control y monitoreo confiables. ¿Qué será lo más complejo que les tocará enfrentar? Y sobre lo que deberán tener un trabajo puntual una vez que se produzca la convocatoria y arranque ya el periodo de la preparación final, Julio. Rosendo, mire, una de las cosas más problemáticas que existen para organizar procesos electorales es la contratación de la empresa que se va a encargar de la transmisión de los resultados. En las elecciones primarias del 2021 no hubo transmisión de resultados o lo que le llaman TRED, no hubo empresa, no se contrató. En las generales sí se contrató. En las primarias del 2021 tampoco hubo biométrico, o sea, donde uno acreditaba la huella digital para saber que era votante. Entonces, una de las cosas más problemáticas que hay en la organización de los procesos electorales es la contratación de una compañía que se dedique a transmitir los resultados en forma rápida. Porque, Rosendo, nosotros comenzamos en Honduras a hablar del TRED, o sea, transmisión rápida de resultados, pero era muestral. Usted le agarraba unas 2,000 urnas y con eso daba una muestra. Hoy no. Hoy la población quiere que a las 11 de la noche todo mundo se dé cuenta quién es el candidato de cada uno de los partidos, quiénes son los diputados que van de cada uno de los partidos y quiénes son los alcaldes que han salido de las primarias. Y esto se debe, Julio, contar con él sí o sí en la primaria interna de marzo del próximo año para tener la certidumbre del proceso. Esa es la gran apuesta, o aquello de los presupuestos y el no ponerse de acuerdo
entre los 3 representantes del órgano electoral puede echar al traste esta posibilidad? Mire, uno de los elementos importantísimos para que el Consejo Nacional Electoral trabaje es que tenga garantizado que Finanzas ha aprobado el presupuesto de las elecciones primarias y después de las elecciones generales. Que no haya incertidumbre, que no estemos esperando que cuándo lo van a aprobar o no. Y luego cuando Finanzas los pasa al Congreso Nacional de la República. ¿Por qué todo esto, Jen? Hay que comprar una gran cantidad de cosas para realizar elecciones primarias. Y usted no puede contratar ninguna empresa, ninguna compañía, mientras usted no tenga el dinero. Porque usted hace una licitación y no tiene el dinero, y al momento de que la compañía gane tampoco se lo han acreditado, entonces puede que ser demandado. Entonces, en el éxito de un proceso electoral tiene que ver mucho la voluntad política que tenga la Secretaría de Finanzas y la voluntad política que haya después en el Congreso Nacional para aprobar puntualmente el presupuesto, no cuando a ellos se les ocurra, ¿Y cuándo porque en eso los términos son fatales. ¿Y cuándo es el tiempo ideal que este recurso debe estar acreditado en una cuenta para el órgano electoral del país y no estar corriendo? Porque esta ha sido la costumbre de que ustedes, y usted vivió en carne propia eso, están tocando la puerta y diciéndole estamos con límite de tiempo, ya necesitamos esa plata. Las primarias es... Las primarias en marzo. las vamos a convocar el 9 de septiembre y se van a realizar el 10 de marzo. ¿Cuándo debe estar la plata? ¿Cuándo debe tener la plata? Pues mire, la plata debe estar a más tardar el 30 de julio, por muy tardar. De este año. De este año. Que esté aprobado el presupuesto para realizar las elecciones primarias. Ya las elecciones generales es otro cuento. Se puede en el presupuesto que se apruebe en diciembre. Se aprueba en diciembre, exacto. Pero el de las primarias sí, usted necesita, porque usted va a tener que, repito, hacer contratos, hacer licitaciones, las licitaciones nacionales, y tiene que hacer, en el caso del TRED, tiene que hacer licitaciones internacionales. Y eso no tiene, según la ley de contratación del Estado, tiene sus tiempos fatales. ¿Cuánto van a costar estas primarias del 2020? Es una buena pregunta, pero nosotros todavía no tenemos ajustado el presupuesto para saber cuánto van a costar las elecciones primarias. Estamos en este momento en la preparación de todos los insumos, el cálculo necesario de cuánto vale una hoja de papel satinado, una hoja de papel bond, cuánto vale una papeleta electoral en Francisco Morazán, en Cortés, que son las papeletas más grandes. Entonces se hacen cotizaciones para luego, a partir de ellos, entonces preparar los pliegos de cotización que se tienen que realizar a nivel de Centroamérica, incluso porque hay compañías que sobrepasan la demanda de las compañías que tenemos nosotros en Honduras. Entonces el proceso, repito, es un proceso técnico muy minucioso, pero ese proceso técnico puede fracasar si no hay una decisión política de aprobación de los presupuestos que se requieren. Nosotros tenemos toda la confianza esta vez que no hay ningún problema, porque a nivel de los organismos electorales nosotros no hemos tenido ningún problema de falta de desembolsos del presupuesto interno que maneja cada organismo. Entonces, esa misma expectativa tenemos que siga para realizar las elecciones primarias. Hay otro elemento que es una variable que todavía nosotros no manejamos, es cuántos partidos van a ir a elecciones primarias. Tradicionalmente, Chendo, han ido 3 partidos que ya todos conocemos, pero yo he escuchado de otros partidos que dicen que van a ir a elecciones primarias. Entonces, cada partido que se sume a realizar una primaria suben los costos, de manera que hay que tener un cálculo de observación del escenario político que hay para saber cuántos imprevistos hay que tener. Y aquí hay un elemento, Julio, que es preciso señalarlo.
Y es que este es un gasto de una mala costumbre del Estado, porque quien debería tener el pago de este proceso son los partidos políticos y no asumir el Estado en parte el rol de la interna que ellos, los partidos políticos, la practican ese mismo día y que le debería generar un sustancial ahorro al Estado, pero al final es una acción que como tal la asumió el Estado sin tener que hacerlo. ¿O ha cambiado eso? Siendo eso parte, recuerde, hay una famosa frase que hemos tenido en Honduras: la democracia es cara y no importa cuánto hay que gastar o invertir en el proceso democrático. Siendo, ¿por qué resultaron las elecciones primarias? Recuerde usted que en el Partido Liberal siempre hubo conflicto entre facciones, allá Suazo, Córdoba, la Lipo, y a partir del 85, con la famosa opción B, definieron el problema de que habían que haber elecciones primarias. Y los partidos políticos en el Congreso Nacional definieron que las elecciones primarias tenían que ser financiadas por el Estado. ¿Por qué por el Estado? Porque la gente no tenía recursos para promoverse políticamente. Entonces no tenía recursos para contribuir con el partido para que financiara las elecciones primarias, en aquel momento llamado elecciones internas. Entonces el Estado dijo, ¿qué hacemos con los aspirantes que no tienen recursos y que no pueden competir con los que ya tienen recursos? Entonces que el Estado pague el costo de las elecciones primarias para que todo mundo no pueda tener ningún obstáculo ni ninguna condicionalidad que no participa porque no tiene dinero. Pero eso es una práctica que hoy perfectamente se podría corregir en virtud de los enormes capitales que entran a la política, porque hay unos que sí tienen cómo hacerlo, Julio. Hoy hay otros mecanismos, recuerden, ya estamos hablando de la década del 80, hoy el problema de las encuestas. Los mexicanos, ¿cómo escogen los candidatos? Los escogen a través de encuestas en las elecciones primarias y con encuestas realmente verificables, objetivas, pero nosotros seguimos haciendo ese proceso demasiado caro. Yo creo que las gentes que tienen funciones políticas dentro del Congreso Nacional deberían de llamarse a reflexión y buscar un mecanismo, tal vez no para estas elecciones porque ya se vienen encima, sino para las próximas, porque no podemos estar gastando, Chendo, en su voto para que vaya a votar gastando 800 lempiras. Ese es el costo, Julio. Y vamos a hablar más adelante de esto porque Julio tiene la representación en el Consejo Nacional Electoral, pero es un sociólogo reconocido del país, un analista y un hombre que maneja muchos números. Escuche bien usted que nos está observando ahora. Un voto en la primaria e interna cuesta 800 lempiras. En las últimas elecciones generales, cada hondureño que fue a depositar un voto al Estado le costaba 800 lempiras. Porque primero hubo que documentarlo con el documento de identificación nacional, ¿va? Que aquí lo identificamos al hondureño para que acredite que es hondureño, pero la principal motivación que le hemos dado a eso es que lo habilite para ir a ejercer el sufragio. Que no debería ser así. Y para ir a votar, ir a capacitar, llevarlo, pagar todo. ¿Cuánto vale hoy en día una empresa de transmisión de resultados? Le está costando aproximadamente entre 500 y 600 millones de lempiras en una elección primaria. Que yo le voy a decir, crítico interior, ¿qué trascendencia tiene eso para saber uno quién va a ser el candidato de cada uno de los partidos? Si ya antes de ir a elecciones primarias usted ya casi sabe quiénes son. ¿Por qué? Por el Julio Navarro desprendido por del el trabajo Consejo que Nacional tiene. Electoral, visto en aquellos tiempos que conversábamos en los hoteles de aquí de la ciudad, recuerda. Usted recuerda, viendo la transmisión de datos, no debería haber transmisión de datos en las primarias. No, yo creo que no debía haber transmisión. Solo la general. ¿Por qué? Mire, una transmisión de datos en la primaria, ¿a quién le interesa? A los del Partido Nacional, el Partido Nacional. A los de Liberal, el Liberal. A los de Salvador Narral, al Salvador. A los de Libre, los de Libre. O sea que no es una decisión que engloba a toda la población hondureña. Entonces, en las últimas elecciones primarias no se realizó, pero esta vez dejaron en la ley que todas las elecciones primarias debe haber transmisión
en forma electrónica de resultados. 500 millones mínimo, fácil. ¿Quién se sabía que iba a ganar las primarias en Libre la vez pasada? Todos sabíamos. Partido Nacional, todos sabíamos. El Partido Liberal es que había sus... Ahí es donde estuvo el mayor conflicto. Había sus dudas, va. Pero entonces, esa es una noticia de interés partidario. No es una noticia de interés nacional de quién quiere saber quién es el candidato de cada partido. Es decir, que hay que preparar adicional al gasto de la papeleta, de las capacitaciones, un fondo que puede ser de 500 a 600 millones para esa transmisión de datos. No hay forma como bajar los mismos. Ahora sí hay. La tecnología permite mucho software, muchas plataformas. Sí hay. ¿Cuál es el problema? Las desconfianzas. O sea, yo puedo hacer una elección primaria y yo la transmito por el celular. Oye, tomo la fotografía del acta y la transmito. Y la despacha. Pero eso no lo hace. Eso lo hace cualquier ciudadano. Pero estamos llenos de desconfianza. Eso se presta a fraude. En otros países de América Latina, por ejemplo en Colombia sí lo hacen, con un mensajito, le mandan el resultado. Porque la cobertura móvil que hay aquí en el país es casi a un 90%. Una fotografía al acta, partamos de que sea Libertad y Refundación, el ejemplo a seguir. Y hay 3 candidatos o 3 precandidatos a la presidencia. Entonces toman la fotografía los 3 representantes y la despachan a un máster. O pasa aquello de que en algunos lugares unos movimientos, se recuerda que los identificaban como mosquitos. Así es. Allá en el pasado, entonces no tenían estos movimientos del representante en la mesa número 1 de San Manuel de Coloete. Claro. Ahí es donde le hacían el trabajo, por decir una palabra. Para reducir los costos hay que vencer la desconfianza de los partidos que asumen. La mayoría de los candidatos que van a los partidos que no ganan porque tienen gran cantidad de gente que los sigue, sino porque un organismo les ayudó. Y el que perdió, perdió porque el Consejo Nacional Electoral le hizo fraude. Siendo actualmente hay 1.495 centros electorales de los casi 6.000 que hay que no tienen conectividad. O sea, allí no llega internet. Y entonces eso hay problema para transmitirlo. Pero si yo agarro mi teléfono y le tomo fotografía al acta, firmada por todos, y en los pueblos ya saben a dónde hay que irse a subir. Y de ahí manda la comunicación. Pero eso los partidos todavía no tienen capacidad de asimilar los avances tecnológicos. Y ahora hablando de tecnología, el hombre más rico del mundo tiene Starlink para nuestro país. Así es. Y entonces aquí no va a haber problema de transmisión porque es una conectividad a satélite y ahí podría estar una solución a estos conflictos. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir hablando de estas herramientas que pueden generar certidumbre en el proceso y bajos costos después de la pausa. Seguimos al banquillo con el sociólogo y consejero electoral Julio Navarro. ¿Se puede pensar, Julio, en la contratación de los servicios de tecnología de punta? Ahora a través de estos servidores que tiene Estados Unidos, bueno, hace Elon Musk. Sí. No hay problema en conectividad. No hay problema, eso se puede utilizar. El problema es que debe haber voluntad política. O está la duda también. También le van los hackers le van a meter ahí números que no son reales. También le van a crear la duda. Chendo, ¿cómo deberían votar? Ahorita hay como 400,000 hondureños en el exterior que se han documentado. ¿Cómo deberían de votar? Votar por internet, ¿no? ¿Usted se anota para votar el día de las elecciones? Sí. Entonces, el tribunal le acredita a usted, el consejo le acredita a usted un correo. Ahí tiene el correo. En cuanto usted vota, el correo se encripta. Y ya usted no lo puede mover. Ya se sabe el resultado acá. Entonces, pero no va. Seguimos usando las viejas prácticas
que lo que hacen es realmente gastar recursos más allá de las necesidades que tiene Honduras. El otro gran desafío que tenemos, Chendo, nosotros tenemos un proceso electoral demasiado largo. Fíjese que el 10 de julio comienza el proceso electoral, tenemos que entregarle a cada partido cuántos alcaldes se van a elegir, cuántos regidores, cuántos diputados propietarios, suplentes, cuántos diputados, etcétera. Ahí se lo mundo, y aquí el detalle, Julio, es que eso todo mundo lo sabe. Todo mundo, un correo electrónico encriptado y ahí ya sabe qué es lo que va. Ahí ya sabe, va. Entonces hay que vencer la desconfianza de los diputados, los dirigentes de los partidos. Y mire, le estamos hablando que antes era casi normal decir que tenían desconfianza porque el grado de escolaridad siendo del diputado era otro. Pero hoy todos esos diputados que hay en el Congreso Nacional son tecnológicos. Todos pueden mandar TikTok. Hoy usted ve en la zona rural, todo mundo hace TikTok y que uno cree que es una tecnología sofisticada. Es sencillo. Entonces, ¿por qué no aplicamos la tecnología a los procesos electorales y reducimos los costos? Necesitamos reducir los costos, Chendo, y necesitamos reducir los tiempos. No puede hacer que un proceso electoral dure 15 meses. ¿Cuánto debe durar si nos apegamos a los ejemplos de países desarrollados? Póngale, el primario debe durar 3 meses. Debe durar... es decir, arrancar en enero 9, enero 10. Así es. 9 de abril va. Debe durar 3 meses el primario. Y el general, póngale 120 días. O sea, 4 meses. 4 meses, póngale al general. 4 meses porque es donde participa más partidos. Y usted tendría un proceso electoral de 7 meses y no de 15 meses como es actualmente. ¿Qué pasa con los procesos electorales largos? Aquel que no tiene recursos económicos para competir en tanto tiempo termina retirándose. Y hablábamos de que las elecciones primarias las financia el Estado para abrirle posibilidad a cualquiera de que pueda aspirar. Pero en un proceso tan largo, mantenerse en la política es realmente costoso. Entonces debe haber una voluntad política de que los procesos electorales sean más cortos. Porque también hoy el Consejo Nacional Electoral tiene toda la experiencia, toda la capacidad de sus funcionarios de hacer procesos electorales rápidos. Siendo actualmente el Consejo Nacional Electoral tiene capacidad técnica y capacidad logística para hacer una elección 35 días después de la elección general si es que se aprobara la segunda vuelta. En 35 días el Consejo Nacional Electoral tiene capacidad de hacer una segunda vuelta exitosa. Bueno, entrando en estos detalles que me dice de las capacidades y hacia dónde debemos pensar en el futuro. Usted me hablaba del voto de los hondureños en el extranjero o quienes tienen una cédula de identificación o DNI, como lo llaman ahora, para que pueda votar independientemente del sitio donde esté en el mundo. En el mundo. Hay ejemplos de países, bueno, la democracia de ejemplo de Estados Unidos, que hay incluso voto adelantado, que ustedes como órgano electoral nos digan, o estamos soñando. Recuerde que los norteamericanos siempre mantienen el correo. No, es una maravilla. Tradición, pero se resisten a la la O sea, hay que depositar. Pero el correo de Estados Unidos es una cosa de maravilla. Es eficiente. Pero hoy usted podría votar por... Y es soñar para nosotros pensar en eso. No, eso no es soñar. Solo es que el Congreso Nacional abra la posibilidad de que eso se realice. Muy bien. Y se realice. Y los Rangers que usted conoce, y hay Rangers en todos los partidos. Aquí no se salva nadie. ¿Querrán eso? ¿O es el acabose para ellos porque aquí debemos reconocer, Julio, los jóvenes tendrían ventajas? Sí, tendrían ventajas. Mira, yo no creo que hoy solo los jóvenes. Hoy mucha gente de mayor edad tiene acceso a la tecnología sin ningún problema. Lo que necesitamos es voluntad y garantizar mayor participación. Siendo por correo, ¿estarían dispuestos los hondureños que viven en Estados Unidos a votar? Sí. Les abrimos la posibilidad de votar tradicionalmente
¿Cuánto cuesta en Estados Unidos trasladarse de un lado a otro donde van a haber elecciones? No, y el costo del voto para el Estado. Echando la otra cosa, se puede agrupar gente, mucha gente en un centro electoral en Estados Unidos. No puede, ahí viene la policía, porque es sospechoso de todas las cosas. Entonces necesitamos hacer uso de la tecnología para que haya mayor participación de la población en el proceso electoral y para que tengamos datos rápidos. Siendo Guatemala, ¿te recuerdas cuando nos dimos cuenta que Guatemala ya había presidente? A las 9 de la noche. Sí, el mismo día. A las 9 de la noche. Y Guatemala es mucho más grande que nosotros, tiene más zonas aisladas, más zona rural que Padrón nosotros. electoral mayor. Pero aquí todavía el que aspira a un cargo tiene en la cabeza de que le van a hacer fraude y que no, para que no le hagan fraude, entonces hay que buscar los mecanismos que tradicionalmente han hecho. Siendo, con ese aparatito que compró el Consejo Nacional Electoral, ese biométrico, con él se hace todo. Con él se manda la copia del acta, con él se mandan todos los datos. Usted no ocuparía compañía de transmisión de datos. Y aquí el gran problema es la duda. La duda que genera. Porque hay la duda. Porque hay la duda. Porque el que es diputado cree que ganó por fraude o que le ganó al otro por ventaja. Y no es cierto, hombre. Ganaron porque hubo gente que votó por ellos. Aunque debemos decir que ese es otro escenario que genera la duda para el elector, no para el político, porque ellos sí conocían la maña, es que no nos vayan a aparecer con votos rurales, como ocurrió en el proceso electoral del 2017, que ya a estas alturas lo podemos decir, Julio, ¿quién ganó? Pero no ganó. Pero no ganó. ¿De dónde vienen esas actas rurales? De esas 1.495 centros electorales que no tienen conectividad. Entonces no pueden entrar datos por la noche. Entonces hay que esperar varios días para ir contando esas actas rurales que se le llaman. Entonces yo creo que nosotros estamos obligados a reducir el costo del proceso electoral porque los recursos son escasos para el país y a reducir el tiempo en que se convocan a elecciones. Los españoles, recuerden las últimas elecciones, 58 días duró el proceso electoral y ya tuvieron nuevas autoridades. Nosotros no. Nosotros le digo que es un evento pero misterioso que comenzamos a hacer y ya existe la tecnología y existe la capacidad gerencial, logística y la experiencia que tiene el Consejo Nacional Electoral. Siendo en ese Consejo Nacional Electoral hay gente preparada, capacitada, realmente comprometida, que siempre creemos que porque son políticos no sirven, y no es cierto. No, y es que aquí el problema, formada. Julio, debemos decir que hablando de 3 partidos o quizás 4 partidos que son los que pueden tener las capacidades instaladas para revisar qué está ocurriendo en Jutiapa, Atlántida, qué está ocurriendo en Dulce Nombre del Culmío Lancho, qué pasa en Moroselí. Es el Partido Libertad y Refundación, el Partido Nacional, el Partido Liberal y quizás el Partido Salvador de Honduras. Pero el gran problema es que si el receptor de esa información es de Libre, ya todos dudan. Los demás partidos. Los demás, y si es del Partido Nacional, es lo mismo con los demás. Y así es el ejemplo porque dudamos del que tiene la representación, lastimosamente. Yo he tenido una idea, siempre, que los representantes a juntas receptoras de voto deben de ser los estudiantes universitarios. Pero tuvieron miedo. No, le digo, y para eso hay que crear un programa de civismo electoral en las universidades, donde yo le digo, siendo usted carnet número tal, va, usted le toca ir a la urna número tal, a la junta receptora de votos número tal. Aquí está, mire, aquí está su credencial. Ya lo hemos capacitado. Queremos recordarle, joven, que cualquier irregularidad que se deba a su forma de actuar en esa junta receptora electoral tendrá consecuencias en su carrera universitaria. Y así dejaríamos. ¿Qué estudiante va a querer manchar su récord? Su récord. No va. ¿Y qué? Los políticos descansarían, Chendo. Usted recuerda
cómo andan los políticos una noche antes de las elecciones. Pero más bien... Que llegaron, que ya no voy a ir a la mesa, que yo aquí, que lo otro, y buscando. Y entonces el proceso electoral se haría totalmente tecnificado, porque los estudiantes universitarios tienen otras competencias tecnológicas que permitiría transmisión rápida. Fíjese que con ese biométrico que hay ahora, usted una hora después de iniciar las elecciones, usted sabe cuánta gente ha ido a votar, porque están pegadas a un servidor y comunicado, y como hoy pone el dedo electrónicamente. ¿Y estas máquinas biométricas? Biométrica. ¿Están para ser instaladas en cuántos cantones electorales o mesas electorales receptoras? ¿Hay para todos? No, tenemos aproximadamente 22,000 biométricos que solo se usaron una vez. Y entonces están buenos. Están totalmente... Se puede enviar técnicos de los partidos que tienen representación. Claro, mire, solo tienen... Para decir, aquí tengo el de la urna número 1 de Tegucigalpa y está certificado que está bueno. Claro. Que no va a transmitir datos pandos. No va a transmitir porque el dato va vía... Huella digital. Vía huella. Incluso Chendo, el que va a transmitir los datos va a poner la huella. Entonces yo voy a saber si usted cambió los datos, porque ahí me dejó la huella. Recuerda, es como cuando uno entra a una computadora y uno dice, yo voy a hacer esto y lo otro, como no saben. Es que si ahí quedó todo marcado. Entonces la tecnología hoy le permite innovar para que los procesos sean más ágiles. Y todo esto, bueno, en la interna ahora están con el compromiso mediante una normativa que se va a incluir esta transmisión de datos. Para la general sí, el sistema biométrico y toda la tecnología de que se puedan valer debe de estar para cerrados los procesos comiciales de noviembre del 2025. A las 7 de la noche ya ustedes van a decir el presidente de Honduras o la presidenta de Honduras es esta persona, claro. El gran reto que tiene el Consejo Nacional Electoral es que en estas próximas elecciones, a las 11 de la noche, se sepa quiénes son los candidatos de cada uno de los partidos, candidatos a alcalde de cada uno de los partidos y diputados en los departamentos donde hay mucha carga electoral, va a ser un poco más complejo porque depende del número de corrientes que haya. Se imagina que Libre fue con nueve corrientes. Imaginen, 9 corrientes en la papeleta electoral de Francisco Morazán es un costo, porque hay que prepararle la papeleta electoral a cada uno de los partidos que participa. Y en las elecciones generales solo es una, porque la otra contradicción que hay, son más caras las elecciones primarias que las elecciones generales. En la primaria le ponen la papeleta de Francisco Morazán, le ponen, si van 9 corrientes, le ponen más de 200 fotografías y marca. Ajá, y en la general, usted le vuelven a poner la papeleta. La primaria debería ser, ¿ves? Para que cada partido escoja quiénes realmente bamba. Pero no, otra vez la primaria se vuelve a repetir en el fondo en la general, hermano. Muy bien, Julio Navarro con nosotros al banquillo hablando de cómo se proyectan las elecciones primarias e internas de marzo del 2025 y qué va a pasar con el uso de los sistemas modernos en noviembre del 2025. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Julio Navarro. Hemos hablado mucho del uso de sistemas de avanzada, de tecnología de punta en los procesos, pero el llegar a utilizar los mismos depende en gran parte de la normativa sobre la cual se rigen las elecciones en Honduras. Y al final, licenciado Navarro, no hubo reformas y vamos con las mismas reglas de juego, ¿o todavía abriga usted esperanza? Allá por el 2021, la gran petición era que existiera una nueva ley electoral. Después de que el proceso electoral fue exitoso, la gente ha planteado que podían profundizarse los éxitos que debía tener un proceso electoral haciendo reformas
electorales. Y han planteado que deben haber dos tipos de reforma. Uno que uno la puede llamar estructural, que es la reforma que necesita modificar la Constitución de la República. Y tiene dos aspectos esa modificación. Uno, que haya segunda vuelta. Como se rompió el bipartidismo allá por el 2013, entonces, para que hayan gobiernos con mayor representación, más legítimos, dice la población, entonces debería de haber segunda vuelta. Eso requiere tener 86 diputados que estén dispuestos en esta legislatura 2024 a reformar la Constitución y ratificarla en la última semana de enero del 2025, que sería la segunda legislatura, porque las primarias van a ser en marzo del 2025. Entonces sí se puede. Entonces sí hay tiempo. Con voluntad. Ahora, con voluntad. Ahora, Julio, esta es la reforma más crítica que hay para los políticos. Usted como hombre de análisis lo conoce. Cuando está determinado partido en el poder, desde el ejercicio del poder, es un pecado hablar de eso. De Recuerde afuera y ahora se invierten los papeles. Recuerde que para mantener el poder o para aspirar a tener el poder hay cálculos. Y entonces no es lo mismo que un partido esté en el poder que comience a calcular una segunda vuelta, o al que está en la oposición que también calcula. Le voy a poner un caso. Los últimos procesos electorales de América Latina, los que han llegado en segundo lugar han ganado las elecciones, que no necesariamente ha sido la oposición la que ha llegado en segundo lugar. ¿Va? Entonces, lo ideal, yo sí estoy de acuerdo que debería de haber segunda vuelta, que el problema es que debía calcularse si se utiliza el 50% más uno o se utiliza una distancia de 10% entre el primero y el que sacó el segundo lugar. El otro elemento de la segunda vuelta, Chendo, es que nos ayudaría a nosotros los hondureños a que los partidos pudieran pactar programas de gobierno, porque eso nos ha faltado a nosotros, capacidad de pactar de un partido con otro para empujar políticas públicas que beneficien al país. Entonces, no se puede decir que no hay tiempo. Tiempo hay dos legislaturas, la actual y la que viene del 2025. La otra reforma constitucional es que alguna gente plantea que para que las elecciones tuvieran mayor independencia, deberían de ser separadas, que las elecciones de alcaldes y diputados sean en una fecha y la de presidente en otra, porque, Chendo, ya la papeleta electoral es separada. Se separó desde 1993 para acá. Recuerdo yo que en el 93 ya hubo papeleta de alcalde separada y que el alcalde de Tegucigalpa sacó más votos que Reina en Tegucigalpa en esa papeleta separada. Ya en el 2005 se separó la presidencial, la de diputado y la de alcalde, pero los procesos en el mismo día. Entonces andan planteando que se pueden separar los procesos electorales y que para eso se ocupa reforma constitucional. Y un acuerdo o un pacto político histórico, porque al separarlas en tiempo genera entonces una ampliación de algunos periodos que bien puede ser a nivel de las alcaldías o a nivel del Congreso Nacional, y es ahí donde incluso, Julio, hay quienes hablan de romper el orden constitucional. No, ¿usted cómo lo puede hacer, Chendo? Las próximas elecciones, los diputados y los alcaldes van a ser electos por 6 años y el presidente por 4. O al revés, próximas elecciones. Ya entonces separar 2 años. Para que ya las del 2030 sean separadas. Así puede ser, un pacto político. Alcaldes, diputados van a durar tanto, o presidente va a durar tanto, lo que establece la Constitución, porque es más conflictivo. Entonces, de esa forma, entonces separaríamos las elecciones. En Honduras usted va a ver, los alcaldes promueven candidatos. Dentro de un partido político que hay acá, los alcaldes promueven un candidato. ¿Pero para qué lo promueven, Chendo? Para anotarse en su corriente, y de ahí se olvidan de él. De ahí se olvidan de él, va. Entonces aquí hay un partido político que solo ganó un municipio, sin embargo ganó 94 diputados. Entonces puede hacer que separadas las elecciones,
los esfuerzos comunitarios tengan, diríamos, menos influencia partidaria y que el hondureño, el ciudadano, tenga mayor capacidad de escoger cuál es el candidato a alcalde o el candidato a diputado que lo puede representar mejor. Las otras reformas que hay son reformas secundarias que solo se ocupan 86 votos en el Congreso Nacional. Y la principal, ¿cuál es? Reclaman que los partidos deben de sacarse de las juntas receptoras de votos. Actualmente hay presidentes... No más activistas a las mesas. Hay presidentes, secretario y escrutador que son de los 3 partidos que participaron en las elecciones primarias. Y eso dice la ley, que los 3 cargos deben de ser ocupados por los partidos que sacaron más votos en una primaria. De manera que en las elecciones pasadas, Partido Liberal tenía 6,000 presidentes, 6,000 secretarios y 6,000 escrutadores. Y los otros partidos se dividieron los otros 2 representantes. Esa es la principal demanda que tiene la gente hoy en día de que los partidos dicen deben salirse. Y aquí hay un gran problema, hablando incluso de partidos históricos, sí, con representación en todo el país, que el día de no llegan estos representantes, les dan esa representación para que acrediten a ese ciudadano en una mesa en blanco. Sí, sí. En blanco. Y ha sido el gran conflicto, Julio. Entonces, ¿qué pasa el día de la elección? Que ahí esa hoja que lo acredita como representante en una mesa para el Partido Liberal termina en manos de Libre, o para el Partido Liberal termina en manos del Partido Nacional. El que tenga mayor recurso económico. Sí, el que tenga la plata la compra. Y ahí van generando ya el conflicto en el proceso. Entonces, vea, los representantes a la Junta Receptora de Votos los debía de seleccionar el Consejo Nacional Electoral, bajo determinado perfil, determinadas características que debe tener, ¿va? Y que tiene un compromiso y una garantía que debe cumplir con los deberes tal como establece la ley, ¿va? Sin prestarse a ninguna irregularidad. Yo al final creo que a los partidos les convendría hacer eso porque ellos andarían nada más en campaña. Pero hay que quitarles de la cabeza a los que aspiran a cargos de que es posible todavía hacer fraude, ¿va? Entonces yo creo que en Honduras la palabra fraude, la palabra irregularidad ya está erradicada, ¿va? Y hoy debemos de aspirar a tener procesos electorales realmente legítimos. Y advierte con lo visto que ha ocurrido en el Congreso Nacional que al menos algunos aspectos de una legislatura se van a introducir como cambios en la nueva normativa electoral o no, porque hay otros agregados, aquí hablando de leyes, hay entes constituidos que están sin ley. Sí, sí, por ejemplo, entonces también necesita... Entonces estamos ante un proceso electoral, dirían allá, tierras orientales, allá por Moroselí, El Paraíso, que tenemos un proceso cacreco. Siendo, por ejemplo, se creó el Tribunal de Justicia Electoral, se creó la Unidad de Política Limpia. Tribunal de Justicia Electoral no tiene ley orgánica. Y todavía, si yo puedo hacer un reclamo electoral, si no me favorece en el Tribunal de Justicia, me voy a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte, ¿cuánto tuvo a San Antonio de Flores sin alcalde? Lo tuvo más de 2 años sin alcalde, porque la Corte no podía dar el veredicto de la demanda que presentaron. Y eso no debía de ser, ¿va? Imagínate tener un municipio sin sus autoridades municipales porque hay una demanda en los tribunales. Y aquí... Y eso significa, Chendo, que no hay que judicializar la política. Y la política debe resolverse. Este es un punto fundamental, Julio, que ojalá los legisladores lo aborden, pero a profundidad y sinceridad con los partidos políticos. Y usted nos decía cuánto es el valor de una primaria, que es más cara que la general, y cuánto se gasta también en el proceso final. Aquí hay partidos políticos que los están inscribiendo por una deuda al final de la jornada para que les pasen sus par de millones. El Tribunal de Justicia Electoral, como ente que revisa la materia política,
debería tener la potestad de decir este partido político incumplió, está borrado, no existe. Pero ¿cuál es el conflicto aquí? Que la Corte termina decidiendo y allá con los amparos dicen que partidos políticos que no tienen ni 3,000 votos sigan existiendo. Sí, no debía ser. Ya se quitó la deuda política de que a un partido pequeño le daban el 15%. Pero siempre le dan, ya no le dan aquella gran cantidad, pero siempre le dan. Sí, siempre le dan. O sea, hoy le da, la última vez le dieron casi 40 lempiras por cada voto. Ya se perdió esa motivación. En las elecciones del 2017, las últimas, hubo partido que sacó 3.500 votos y le dieron 12 millones de lempiras. Entonces, yo creo que, mire, no debe condenar uno de que la gente aspire a organizar partidos, pero si usted va a crear un partido, organícelo para competir, hombre, y no solo para tener el nombre en una papeleta de que usted participó y quedó en la historia de que participó pero perdió. Necesitamos partidos competitivos, o sea, que tengan buenas propuestas a la ciudadanía para motivarlos a que vayan a votar. Siendo en estas elecciones, ya solo hay 700,000 personas que votaron en las elecciones de 1980. O sea, todos los electores de hoy en día, solo 780,000 no nacieron en democracia. De ahí todos los otros nacieron del 80 para acá. O sea, hay una población nueva, pues, que necesita, que ha visto gobernar a los partidos, que ha visto las debilidades, fortalezas que tienen. Entonces, sí debería abrirse la sociedad para que hagan nuevas opciones, pero nuevas opciones con líderes que aspiren a ganar y no líderes que vengan a generar más conflictos de los que ya hemos tenido. Líderes, escuchen bien esa palabra, y no estar con los mismos repitiendo y repitiendo. ¿Cómo deben incluirse reformas para frenar incluso los grandes núcleos familiares gobernando? Después de la pausa. Seguimos al banquillo con el concejal Julio Navarro. ¿Se pueden incluir reformas que regulen periodos? Aquí la reelección está más que claro, para la presidencia no va, pero los diputados tienen reelección indefinida y los alcaldes. Tenemos, Julio, algunos diputados que están desde 1985 en la elección de la opción B. Salieron electos y todavía siguen. Entonces, cuando se plantea eso, ¿es posible tener cambios, regular incluso los núcleos familiares? Yo creo que sí debía de regularse en el caso de los alcaldes municipales. ¿Sabe por qué? Los alcaldes que hacen mucha obra aprovechan todos esos recursos para hacer proselitismo. ¿Quién le gana a esos alcaldes en un municipio X si ellos se asocian a un candidato presidencial y le dice vote por quien sea para presidente, pero para alcalde vote por mí? Yo creo que a este momento sería necesario regular. Mire, el problema de las familias en Honduras se ha venido degradando la familia, que ya las descalificaciones políticas es de carácter familiar. A usted lo descalifican porque es familia de esta persona y es familia de otra. No puede regular eso, ¿por qué? Porque las familias, en el fondo, para el Estado de Honduras, son ciudadanos que tienen una independencia de otro ciudadano como ser. Y el problema de las familias políticas es como las familias económicas. O sea, a nivel mundial siempre han habido familias. Hoy usted toma, Chendo, ¿quiénes son los artistas de hoy en día, la mayoría de los cantantes? Hijos de cantantes. ¿Quiénes son la mayoría de los buenos futbolistas? Hijos de futbolistas. Entonces hay toda una tradición en las familias de que se establecen ocupaciones históricamente que van a cubrir. Son familia política, los Bush, como decíamos, son familia política los Bush. Los Kennedy, son familia política los Kennedy. Sí, son familia política. Los Rivera en Honduras, los hijos de don Mario Rivera, vienen desde 1924, ya cumplieron un siglo de estar en el poder, en cualquier uno y otro cargo. Son una familia política y entonces ya, mire, poner a descalificar uno a las personas que militan en un partido y otro porque tienen algún grado de parentesco con las personas, yo creo que no es correcto. Ahora, aprovechar el poder como ser para beneficiar
a la familia de uno en sí, sí me parece a mí que a veces no es del todo ético. Y los cambios que se deben experimentar de cara a las próximas elecciones, ¿lo ve con voluntad de entrar a discusión? Tienen que ser ya, ahora en mayo. Si van a haber cambios, tiene que ser ahora en mayo. Tiene que ser ahora. O con sea, el Congreso, ¿cómo ha estado? A eso iba. En un conflicto constante y en un señalamiento y descrédito total, ¿es posible pensar en los mínimos o hay que decir, señores y señoras, esto no va para más y vamos con lo mismo? Yo creo que el Congreso debe dejar su agenda de resolver problemas del Congreso. Fíjese. Los diputados entretenidos en resolver problemas del Congreso y no resolver problemas de la ciudadanía. No, deberían de reorientarse y ver realmente qué ajustes legales podemos hacer para abrir más el sistema, para volverlo más democrático, pero por sobre todo más confiable. Nosotros necesitamos un modelo político confiable que realmente pueda crearle condiciones al ciudadano de saber que eligió a las personas para que cumplan las tareas que prometieron hacer. Y el otro, necesitamos nosotros, siendo en una reforma, rendimiento de cuentas. ¿Qué promete usted? Venga, firme pues, antiabogados va a firmar. Vamos a hacer una comisión de seguimiento en el Congreso Nacional, donde el gobierno que llega y prometió tal cosa, debe dar rendimiento anualmente de qué ha cumplido y qué no. Si no podemos hacer el referéndum revocatorio, sí debíamos de exigir cumplimiento porque cada día la ciudadanía tiene la tendencia de decepcionarse o perder las esperanzas. ¿Y la institucionalidad tendrá las capacidades para detectar políticos pandos? Claro. Y cuando planteo esto es el tema del narcotráfico, para ser puntual. Mire, hemos creado, por ejemplo, una organización que se llama Política Limpia, pero no tiene las garras que se ocupa para llamar a rendir cuentas a aquellas personas que no cumplen con lo que dice la ley. Y el otro elemento, Chendo, ¿por qué ha entrado el narcotráfico a la política? Porque los dirigentes de los partidos políticos lo permiten. Entonces, la dirigencia partidaria es la que debe recuperar la ética que exige Honduras a los ciudadanos que tienen esa responsabilidad. No hay tal de que en Honduras no nos conocemos. En todo el pueblo, los pueblos hondureños se conoce quién es quién. Se sabe quién aspira a alcalde, por qué tiene ventaja sobre otro. Quién aspira a diputado, por qué tiene ventaja sobre otro. Y no es posible que la dirigencia de esos partidos no lo sepa. Entonces, para depurar la política no es necesario leyes. Es necesario mejorar la ética de los dirigentes de los partidos políticos. Es decir, que estamos a las puertas de un proceso que puede apartar a muchos que han estado ahí en el Congreso, en las alcaldías por años y que se les terminó el tiempo. Yo creo que sí, y eso lo pueden hacer la dirigencia de los partidos políticos. Ya la ley electoral dice esta vez, Chendo. Antes decía que el que participó en una elección primaria no puede participar con otro partido después. Ahora se lo atribuyeron al partido político. Dice que el partido político no puede inscribir a ningún ciudadano que haya participado en una elección primaria con otros partidos. Ya una vez se había aplicado eso, se fueron a la Corte Suprema de Justicia, la Corte los amparó, esperamos que esta vez la Corte realmente ya deje de judicializar la política. Muy bien, Julio Navarro, concejal del Consejo Nacional Electoral que nos ha acompañado hoy en el banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.